Bienvenidos a este podcast académico dedicado a explorar la relación entre la filosofía, la epistemología y la educación. En este episodio, escucharán un diálogo reflexivo sobre cómo se construye el conocimiento, cuál es el papel del pensamiento crítico en la formación docente y cuáles son los desafíos epistemológicos que enfrentamos en la actualidad. Acompáñennos en esta conversación para comprender cómo estas ideas influyen en nuestra práctica educativa y en la manera en que acompañamos a nuestros estudiantes. Hola a todos, bienvenidos a este podcast desarrollado en el marco del curso Epistemología y Educación. Mi nombre es Alexandra Barroso Berrío y hoy me acompañan mis compañeros Andrés Felipe Aguirre Marín y Sandra Milena Ramírez León. La intención de este espacio es conversar de manera clara y cercana sobre algunos temas que estuvimos estudiando: la relación entre filosofía y educación, el papel de la epistemología en la práctica docente, las habilidades que necesitamos para promover pensamiento crítico y los desafíos epistemológicos actuales en el ámbito educativo. Algo que me deja esta unidad es entender que la epistemología no solo se estudia, se vive en el aula. Cada vez que un docente decide qué método usar, cómo evaluar, qué materiales seleccionar o cómo acompañar a un estudiante con dificultades, está actuando desde una concepción del conocimiento. Y eso me hizo pensar mucho en mi propia práctica. A veces creemos que enseñar es seguir un plan, pero esta unidad me recordó que enseñar también es interpretar, decidir, contextualizar y sobre todo cuestionar. Ese ejercicio de reflexión epistemológica nos invita a replantear nuestras estrategias y a buscar prácticas que realmente respondan a las necesidades y realidades de nuestros estudiantes. Esperemos que este diálogo nos permita sintetizar lo aprendido y reflexionar desde nuestra propia experiencia como docentes. Totalmente de acuerdo, Alexandra. Yo agregaría que una de las mayores ganancias de esta unidad es que nos permitió reconocer la complejidad de la educación. Muchas veces trabajamos bajo la presión del tiempo, de los contenidos y de las mismas exigencias institucionales, lo cual hace que caigamos en unas prácticas automáticas. Pero cuando entendemos la educación desde una mirada epistemológica, nos damos cuenta de que cada contenido tiene un sentido, cada actividad tiene una intención y cada estudiante vive un proceso distinto. Eso nos exige ser más críticos, más analíticos, más conscientes. Creo que esta reflexión nos ayuda a humanizar la docencia, a no ver los aprendizajes como productos, sino como caminos diversos que requieren acompañamiento, sensibilidad y fundamento teórico. Gracias, Felipe. Para mí también ha sido muy significativo explorar estos temas desde la mirada de la epistemología y la filosofía de la educación. A veces en la rutina del aula sentimos que la teoría va por un lado y nuestra práctica por otro, pero en esta unidad descubrí que están profundamente conectadas. Comprender cómo se construye el conocimiento que lo valida y que lo orienta me permitió reconocer que cada decisión que tomo como docente tiene un fundamento que a veces no nombro, pero que está ahí, en la manera en que acompaño a mis estudiantes, en cómo interpreto sus procesos y en cómo les abro espacios para pensar y cuestionar. También me llevó a reconocer que la educación es mucho más compleja de lo que solemos admitir. No se trata solo de preparar contenidos, sino de entender los contextos, las necesidades, las experiencias y las formas diversas en las que cada estudiante aprende. Y creo que esta unidad nos invitó justamente a eso, a mirar nuestra labor desde la perspectiva más crítica, más honesta y más consciente. Por eso, me alegra que podamos compartir este diálogo. Es una oportunidad para conectar lo que estudiamos con lo que vivimos a diario en la escuela y de alguna manera reafirmar que como docentes también estamos en constante construcción. Así que con esta intención damos inicio a nuestra conversación. Relación entre filosofía y educación. Cuando revisamos el texto de Paitán y sus colegas, algo que sí me quedó muy claro es que la filosofía no está separada de la educación. Ellos nos explican que desde las culturas antiguas, la filosofía buscaba responder preguntas sobre la verdad y el sentido de la vida, y eso terminó dando origen a la reflexión educativa. La filosofía nos ayuda a pensar
para qué educamos y qué tipo de seres humanos queremos formar. Exacto, Felipe. Y me llamó la atención que el texto insiste en que la filosofía de la educación permite comprender el acto educativo y orientar una práctica crítica e innovadora. Es decir, no solo enseña a cuestionar, sino que nos ayuda a tomar decisiones más conscientes sobre contenidos, estrategias y sentidos. Yo lo viví igual. Sentí que la filosofía funciona como ese marco que ilumina nuestro quehacer docente. Como dice el artículo, el educador necesita fundamentos teóricos para poder formar ciudadanos críticos. Y eso me recordó que cada decisión pedagógica siempre tiene detrás una visión filosófica, aunque no la nombremos. Funciones de la epistemología en educación. Cuando analizamos el texto de Andrade y Rivera, la idea central es que la epistemología estudia cómo se construye y valida el conocimiento. Ellos dicen que la disciplina permite revisar los métodos, los procesos y los saberes que circulan en la escuela. Eso significa que no solo enseña qué sabemos, sino también cómo lo sabemos. Sí, ese punto me tocó mucho. La epistemología nos obliga a revisar nuestras certezas, a mirar críticamente nuestras prácticas y a reconocer que el conocimiento no es estático. Me llamó la atención cuando los autores explican que comprender la naturaleza dinámica del conocimiento ayuda a orientar mejor el currículo y los métodos de enseñanza. Y eso tiene implicaciones enormes. Si entendemos la epistemología, podemos fundamentar nuestras decisiones docentes, evitar prácticas mecánicas y promover una educación más reflexiva y más coherente con las necesidades actuales. Habilidades docentes para promover pensamiento crítico. Aquí ambos textos coinciden en algo importante. El pensamiento crítico no surge solo por enseñar contenidos, sino por acompañar procesos reflexivos. Un docente crítico invita a sus estudiantes a preguntar, a analizar y argumentar. Y eso me hace pensar en nuestra labor diaria, donde necesitamos crear ambientes que permitan esa autonomía intelectual. Totalmente. Andrade y Rivera señalan que el docente debe promover el análisis de fuentes, el contraste de ideas, la duda razonada. Y yo creo que estas habilidades se desarrollan con prácticas intencionadas y no espontáneas. Creo que también implica ser ejemplo. Los estudiantes aprenden pensamiento crítico cuando ven a sus docentes reflexionar, cuestionar y reconocer límites. Esa coherencia es parte de la formación ética y profesional. Desafíos epistemológicos actuales. Los desafíos que menciona el texto son muy vigentes. Tenemos desinformación, brechas educativas, tensiones entre saberes tradicionales y científicos, y una práctica docente que a veces está desactualizada frente a los cambios tecnológicos y sociales. Sí, y lo que más me llamó la atención es que los autores plantean que la epistemología ayuda a comprender esos problemas desde sus raíces. Si vemos el conocimiento como un proceso social y complejo, podemos pensar soluciones más contextualizadas y más justas. Eso conecta con la idea de que la epistemología no es solo teoría, sino una herramienta para transformar la educación. Nos invita a diseñar prácticas más inclusivas, más pertinentes y más críticas frente a las desigualdades. ¿Cómo impactan estas reflexiones nuestra práctica docente cotidiana? Algo que me dejó esta unidad es reconocer que la epistemología no es un concepto distante, sino una herramienta que nos permite comprender cómo y por qué enseñamos de cierta manera. Cuando analizamos nuestras prácticas desde esta perspectiva, podemos identificar qué enfoques están guiando nuestras decisiones, qué tipo de preguntas promovemos y cómo acompañamos los procesos de aprendizaje. Creo que este curso nos invitó a tomar distancia por un momento de la rutina escolar para mirar la educación con mayor amplitud. Y cuando uno logra esa distancia, empieza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. ¿Qué conocimientos privilegiamos? ¿Cómo justificamos nuestras actividades? ¿Qué tipo de pensamiento estamos realmente promoviendo? Esa toma de conciencia transforma la manera en que nos
posicionamos como docentes. Estoy totalmente de acuerdo, Alexandra. Y sumaría que la epistemología nos ayuda a entender mejor los desafíos reales del aula. A veces creemos que un estudiante no entiende porque no presta atención, pero cuando analizamos el proceso desde la construcción del conocimiento, comprendemos que quizás necesita otra vía de acceso al saber, otro tipo de mediación o un acompañamiento más reflexivo. Además, esta unidad nos permitió cuestionar algunas prácticas que repetimos por costumbre. Por ejemplo, evaluar solo resultados sin considerar los procesos o asumir que todos los estudiantes aprenden del mismo modo. Cuando uno revisa todo esto desde la epistemología, aparece la necesidad de replantear estrategias, de diversificar métodos y de promover ambientes donde la regulación, la duda y el análisis tengan un lugar central. En este sentido, siento que en este curso no solo nos dio una teoría, sino criterios para mejorar nuestro trabajo cotidiano, en nuestro quehacer pedagógico. Sí, y algo que me marcó especialmente fue entender que la epistemología nos permite leer el aula con otros ojos. No solo nos ayuda a planear mejor, sino a interpretar lo que pasa con más profundidad, por qué surgen ciertas dificultades, cómo circula la información, qué tipo de comprensión están construyendo los estudiantes. Esa mirada más fina me hizo pensar que nuestra práctica necesita estar sostenida en fundamentos claros, no solo en la experiencia. La epistemología nos ayuda a justificar lo que hacemos, a elegir con intención, a ser más conscientes del impacto que tiene cada decisión. Y también nos recuerda que la educación es un proceso profundamente humano, lleno de distintos ritmos, de historias, de maneras diversas de entender el mundo. Cuando entendemos esto, acompañamos mejor, enseñamos con más empatía y buscamos prácticas más inclusivas y pertinentes. Creo que esa es la mayor enseñanza de esta unidad, entender que nuestra labor docente se fortalece cuando pensamos con profundidad y actuamos con coherencia. Conclusiones. Después de revisar estos textos y conversar en este podcast, me queda claro que tanto la filosofía como la epistemología dan sentido a nuestra labor docente. Me ayudaron a revisar mis propias prácticas, a mirar con más conciencia cómo enseño y cómo acompaño a mis estudiantes. Además, comprendí que muchas de las decisiones que tomamos a diario no son neutras, sino que responden a una manera particular de entender el conocimiento y la educación. De esta forma, me quedo con la idea de que cuando entendemos la dimensión filosófica y epistemológica de nuestra práctica, podemos acompañar mejor a nuestros estudiantes, promover más autonomía y diseñar experiencias de aprendizaje más significativas y conscientes. Para mí fue muy valioso comprender que la epistemología no es un concepto distante ni exclusivo de la educación, sino una base que sostiene la forma en que construimos conocimiento dentro de la escuela y nuestra práctica cotidiana. Gracias a este curso, puedo reconocer que detrás de cada forma de enseñar, de cada pregunta que hacemos y de cada actividad que proponemos, existen ideas profundas sobre qué entendemos por realidad, conocimiento y aprendizaje. Siento que esta experiencia me ha permitido demostrar una mirada más crítica, consciente y fundamentada, que no solo enriquece mi labor docente, sino que también me invita a cuestionar, transformar y mejorar las dinámicas educativas que construyo con mis estudiantes. Personalmente siento que todo lo trabajado en esta unidad transforma la manera en que entendemos nuestra labor docente. La epistemología y la filosofía de la educación nos recordaron que enseñar no es solo organizar contenidos, sino asumir con responsabilidad la forma en que acompañamos a nuestros estudiantes en la construcción del conocimiento. Este proceso me llevó a mirar la educación con más honestidad, a reconocer la complejidad de nuestro contexto y a comprender que necesitamos prácticas fundamentadas, críticas y profundamente humanas. Me quedo con la convicción de que un docente reflexivo no solo mejora su práctica, sino que también abre caminos para que esos estudiantes piensen, cuestionen y encuentren sentido en lo que aprenden. Muchas gracias a todos por escucharnos.